Gracias, Señor. Estamos nosotros en tiempos difíciles. Las naciones, todo el mundo está caminando como patas arriba. Pero a nosotros, los cristianos de Puerta Abierta, no nos sorprende nada de esto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, de los versos del 1 al 5. Y vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Entonces, hermanos, nosotros vemos que esta es una realidad en este tiempo. Hace 2000 años y tanto que fue escrita esta palabra y, sin embargo, cobra una vivencia hoy como si Pablo estuviese escribiendo eso en este mismo tiempo. Pero, ¿saben? Toda la publicidad que hay malsana en nuestros medios, en todo lo que nos rodea, exacerba las noticias sobre esos hechos violentos, sobre esas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad, horribles, ¿verdad? Y entonces mucha gente corre tras eso. Y esa publicidad, hermanos, al cristiano auténtico que conoce su identidad, no puede caer en seguir el juego al enemigo y llenarse de todo eso, entrar en pánico y entonces comenzar a caer en miedo y en depresión. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. No es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El cristiano y el cristiano de Puerta Abierta tiene que levantarse por encima de la tormenta, como las águilas, y tomar, hermanos, la armadura de Dios que se describe en el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 18. En esta noche vamos a leer la palabra de Dios porque ella se explica sola. Una palabra final, dice Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios, y esto te lo digo a ti, hermano, para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, hermano de Puerta Abierta, ponte todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Estamos viviendo el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla, todavía seguiremos de pie, firmes. Defiende tu posición poniéndote el cinturón de la verdad. Quita de tu boca la mentira, hermano. Ponte la coraza de la justicia de Dios. Tú eres justo porque Dios es el que justifica. Ponte el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levantemos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión, como hemos pasado el día entero de hoy. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
que debemos recordar que nuestras armas, hermanos, las armas tuyas y mías no son armas corrientes ni normales. Nuestras armas son armas espirituales. Y entre esas armas espirituales con las cuales repelemos al enemigo está lo que hoy hemos hecho, el ayuno, el tiempo de oración. Está la alabanza y la adoración que hemos tan hermosamente dado en esta noche. Está la palabra de Dios. Y está la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, hermanos, somos tú y yo. Tenemos que estar unidos porque la unión hace la fuerza. Nosotros no podemos andar uno por aquí y otro por allá. Nosotros tenemos que ir encaminados en un mismo sentir, en un mismo lugar, en un mismo camino, siendo nuestro guía el Señor. Esa protección que nos da la unidad está cubierta con la sangre de Cristo, que nos salvó y nos redimió. En unidad el Espíritu Santo se desborda sobre su pueblo, nos revela sus promesas y nos asegura la victoria anticipada. Y nos dice lo siguiente en esta noche: no es tiempo de temor, es tiempo de unidad, esfuerzo y valor. No somos nosotros los pusilánimes que vamos a andar temblando por ahí, porque nosotros tenemos el que nos defiende, que es el Señor, que va delante de nosotros en la batalla y que es el más fuerte. Y si tú quieres ver esto en la palabra de Dios, lo vas a encontrar claramente en el libro de Isaías, capítulo 59, versos del 19 al 21, en la versión Reina Valera del 1960. Y dice lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él en el nombre poderoso de Jesús. Y esa es la palabra que tú tienes que agarrar en esta noche. Esa es la palabra de la cual nosotros tenemos que hacernos eco, no de las noticias malas, no de las cosas que están sucediendo, porque, sabes, las cosas negativas se mezclan, se pegan, vamos a decirlo así, lo mismo que el entusiasmo. Entonces lo de nosotros es el entusiasmo por la palabra, por la predicación, por el Señor, por el anhelo de estar aquí en su casa, que no nos importe la hora, que venga a las 5 de la mañana y nos vayamos de aquí a las 12 de la noche, porque lo que anhelamos es escuchar la palabra de Dios. Palabra de vida, palabra que levanta, palabra que alienta. ¿Sabe una cosa, hermanos? Para confirmar la palabra y sus promesas está escrito todo lo que hay en este santo y bendito libro. Todo lo que está ahí fue escrito para el conocimiento de nosotros, para la preparación de nosotros, para la ayuda de nosotros. Y todas esas promesas que hay ahí, muchas son para ti y para mí. Y todo lo que vamos a decir en esta noche, cógelo para ti, hermano. Porque, ¿sabe? Hay un sentir muchas veces en la iglesia de que lo que se está diciendo desde el púlpito no me toca a mí. Porque yo no soy así. Y quiero decirte, hermano, que eso es un sentir farisaico, que lo desterramos en el nombre de Jesús de esta iglesia. Porque el único que decía, el fariseo que se paraba ahí delante y decía: yo soy bueno, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Mientras que aquel que estaba contrito y humillado en un rincón le decía al Señor: perdóname porque te he fallado. Entonces, escucha la palabra con atención para que aprendas y entiendas que todo lo que se dice en este altar es para cada uno de nosotros. Y nunca más repitas con tu boca que eso no me toca a mí. Dice la palabra de Dios que había un rey que se llamaba Ezequías. Esto nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, que vamos a ver bastante en esta noche, y quisiera que ustedes estén bien atentos. Este rey Ezequías vivió un tiempo, le tocó suceder a su padre en un tiempo parecido a este, en un tiempo donde la condición de vida que vivía toda la humanidad y especialmente el pueblo de Judá se parecía bastante a lo que ocurre aquí. Su antecesor, su padre, el rey Acaz, había rechazado al Señor, como el mundo está rechazando al Señor.
Pero ya dentro de la casa de Dios, saben, Acab cometió una serie de pecados horrendos. Acab cogió los utensilios del templo. Y cuando yo me refiero a utensilios, estoy mencionando todo lo que hay aquí y lo que hay allá arriba. Lo que hay en la cabina de sonido y la cámara que usa Miguel David. El micrófono y este púlpito. Todo, las bisagras de las puertas, lo dice en el libro de Éxodo. Todo lo que hay en este templo, en el templo en general, es sagrado. Entonces dice que este rey llegó al colmo de la irreverencia. ¿Y saben qué hizo? Que usó mal los utensilios de la casa, incluso rompió utensilios dentro de momentos de ira, rompió utensilios de la casa de Dios, regaló a los asirios utensilios de esa casa. ¿Saben? Y llegó a un extremo tal de idolatría, de daño, de adoración a otros dioses, de creerse más que todo el mundo, que tomó la horrenda decisión de cerrar las puertas del templo. Y cerró el templo y le dijo a la gente, ya en este lugar no se viene más a adorar. ¿Saben, hermanos? Pero entonces, en ese momento, hasta al llegar a ese extremo de infidelidad hacia el Señor, el pueblo entero, porque él era el rey, el pueblo entero iba tras la idolatría y había perdido en gran parte la capacidad de rendir un culto racional al Señor. ¿Y qué es un culto racional? Un culto donde tú sabes lo que estás haciendo. Recuerdo el mensaje que dio Lorenzo, donde él decía que de oídas él conocía, ¿verdad? Pero que ya después él conoció al Señor por lo que el Señor había hecho en él mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos que el espíritu se llene de soberbia, de rechazo, de rebeldía, entonces perdemos la sensibilidad y no hacemos un culto racional, hacemos un culto sin apellido, un culto vacío, pero no es a eso que estamos llamados. Ese pueblo fue perdiendo la sensibilidad espiritual y el respeto por las cosas del Señor. Y lo que es peor, aunque era amonestado, no se daba por aludido. Y todos, de una u otra manera, se hacían de la vista gorda. O sea, bueno, eso no es por mí, eso no es para mí. Me amonestaron, me dijeron, ¿y qué? ¿Y? Una palabra horrible y fea, con el gesto de desprecio. Eso hacía ese pueblo. ¿Qué me importa? Que pase lo que quiera pasar. En esa condición llegó Ezequías a reinar y dice la palabra de Dios que él era muy joven cuando empezó a reinar. Ezequías amaba al Señor. Vamos a ver cómo ante la ruina espiritual de su pueblo, él consideró prioritario emprender algunas reformas, aplicar algunas normas, corregir lo que había que corregir, hacer transformaciones espirituales, morales y físicas. Y Ezequías entendió que su pueblo debía ser corregido, que debía ser alentado y debía ser inspirado para que fueran capaces de ser luz en medio de las naciones que los rodeaban. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si solamente hay corrección y no hay aliento, se cae el ánimo. Si solamente se alienta y no se corrige, hay pecado. Entonces estas tres cosas tienen que ir juntas y nosotros tener la otra parte que se llama obediencia. Recibir la corrección y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Saben una cosa, hermanos? La gloria es del Señor. Desde ayer miércoles en la madrugada, el Señor nos puso a orar a nosotros, ¿saben? Con el Salmo 51, pidiendo perdón al Señor. Y vinimos al 9:11 y otra vez el Señor nos puso a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el intercesor es el sacerdote que entra al lugar santísimo a interceder por el pueblo.
Entonces un intercesor no puede entrar al lugar santísimo sin santidad, sin estar limpio, sin pedir perdón. Y todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que pedir perdón, porque le fallamos muchísimas veces al Señor y de muchas maneras. Entonces el Señor está llamando a esto, a cada uno de nosotros. Pero seguimos viendo la parte de Ezequías. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 29, los capítulos del 1 al 11, para que veamos cuáles fueron esas reformas que él tuvo que hacer. Dice, Ezequías tenía 25 años, como cualquiera de nuestros jóvenes, cuando subió al trono de Judá. Y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Quisiéramos todos nosotros que un día se pudiera decir eso de nosotros, ¿verdad? En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes. Fíjense, son las medidas que él tomó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo, levitas, le dijo, puerta abierta a todo lo que aquí estamos, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Dios de sus antepasados, quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Debido a eso, me pasó muy rápido. El anterior, por favor. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, oigan bien, hermanos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Tú que estás aquí, hermano, en esta noche, tú no estás de más. Tú estás aquí con un propósito. Dios te ha elegido para servirle, para estar en su presencia. Tú eres un levita también. Tú eres un ministro de Dios. Entonces, cumple con tu responsabilidad, porque saben, mi hermano, nosotros cuando nos descuidamos, entonces vienen las consecuencias de ese descuido y nunca son buenas. Nunca las consecuencias del descuido del trabajo del Señor es bueno. Los capítulos 30 y 31 del libro de Segunda de Crónicas nos describen todo lo que hizo Ezequías. Pero como todas las normas, reglas y reformas, estas también provocaron reacciones favorables en algunos y opiniones contrarias en otros. Mas al final de estas dan como resultado bendición para el pueblo de Dios. Siempre va a haber quien se opone y quien está de acuerdo. Siempre va a haber alguien que no le gusta y alguien que entiende que las cosas tienen que hacerse así. Pero recuerdo a mi pastor Ramón Corniel, que nos enseñó a nosotros desde que llegamos a esta iglesia que el gobierno en la iglesia no es democrático. El gobierno de la iglesia es teocrático. Lo manda Dios. Y lo repetía con frecuencia. El gobierno de la iglesia no es democrático. Nosotros recibimos la orden a través de nuestros líderes de lo que Dios quiere que se haga y por dónde el pueblo debe caminar. Y nosotros nos toca obedecer. Eso es lo que nos toca a nosotros. Vamos a ver 2 de Crónicas 31, 20 y 21. Para ver que de esta manera, como dice la palabra de Dios, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios.
en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Como resultado tuvo mucho éxito. ¿Tú quieres tener éxito, hermano? Busca a Dios de todo corazón. Porque los problemas van a estar siempre. Ahora, nosotros tenemos un Dios que es más grande que cualquier problema. Entonces, más estas victorias que se obtuvieron con estas reformas exacerbaron al enemigo. El enemigo se molesta, hermano, cuando tú estás en victoria. Y arremete contra la iglesia. Enfermedad, problemas de todo tipo, disgusto entre los hermanos, disecciones, discusiones, tonterías que agrandamos. Pero ¿sabe? Dice la palabra de Dios que ese enemigo en el tiempo de Ezequías se levantó con el nombre de Senaquerib. Y este enemigo hizo lo mismo que hace el enemigo. Lo primero que hace es que quiere desalentar a todo el mundo. Porque cuando tú estás en desaliento, tú no tienes ánimo de trabajar ni de cumplir con tus responsabilidades. Y todo te parece así. Entonces dice en 2 de Crónicas 32:1. ¿Cómo actuó este rey? Después que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo de las reglas y de todo eso que hemos hablado, Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá. Sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Hermano, vamos a entender, me van a dejar ese versículo puesto ahí un momentito. Vamos a entender qué es lo que pasaba en ese tiempo y qué es lo que pasa ahora. Dice así, que Él hizo el trabajo. Nosotros como iglesia hemos hecho el trabajo. Lo hemos llevado a cabo, pero el Senaquerib se levanta y quiere invadir el reino de Judá. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Sitia las ciudades fortificadas. ¿Ataca a quiénes, hermano? ¿Ataca a todo el que representa autoridad o ataca a todo el que representa cierto nivel de trabajo? Entonces, ataca a todo el mundo en la iglesia. Ataca a todos, porque tú y yo somos ministros, todos nosotros somos ministros del Señor. Entonces el enemigo ataca y da órdenes al ejército, porque no ataca solo. Usted sabe, hermano, que ese enemigo no ataca solo, que el Señor lo reprenda. Dijimos ahorita, ¿verdad?, que eran huestes de maldad. Entonces dice, y dio órdenes a ese ejército. ¿Para qué, hermano? Para que penetraran las murallas. Había murallas. Pero entonces esas órdenes de penetrar la muralla, de romper, de dar duro, de tumbarte, de darte en la cabeza para que te caigas. Pero sabes, ese enemigo es devuelto, es frenado por Ezequías en ese momento con unas excelentes estrategias. Como tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé estrategia para detener el avance del enemigo. ¿Y saben lo que hizo Ezequías? Que le dio ánimo al pueblo. Por eso esta noche, hermano, tú y yo tenemos que coger ánimo y remontarnos como las águilas. No nos podemos quedar solamente pensando que el enemigo nos está dando y nos está dando duro, no. Porque él no puede más que el Dios al que nosotros le servimos. El Dios de nosotros es el Dios todopoderoso, el eterno, el santo, el grande, el magnífico, el omnipotente Dios. Hermano, nosotros no podemos tener miedo, no podemos temer. Vamos a leer qué dice ahí en 2 de Crónicas 32 del 6 al 8. Es la misma palabra que nos está hablando en esta noche. Designó Ezequías oficiales militares con mando. Tú eres un militar con mando, tú eres un soldado de Jesucristo. Tú tienes la autoridad que Dios te ha dado para reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Dice, sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías le dio ánimo diciendo, sean fuertes y valientes. Iglesia Puerta Abierta, sé fuerte y valiente. No tenga miedo. El Señor nos lo ha dicho de toda la manera en este año. Nos lo dijo en la promesa. No temas, esfuércese tus manos. Dice,
no se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder más grande de nuestro lado, hermanos. Eso nos dice el Señor en esta noche. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros, con puerta abierta está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestra batalla por nosotros. Hermano, gloria a Dios. Esto es hermoso saber que el Rey del universo está peleando por ti y por mí. Tú y yo no merecemos eso. Tú y yo le fallamos a cada rato. Sin embargo, nos ama tanto que sigue peleando la buena batalla por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Pero el enemigo no se detiene. No se detenía. E hizo lo que sabe hacer. Hermano, atiéndeme bien. Oye lo que hace este enemigo Senaquerib. Y vamos a buscar, ahí buscando 2 de Crónicas 32 del 9 al 15. Pero voy a dar unos, primero antes de leer la palabra, a decir que lo primero que hace el enemigo es que quiere desacreditar los líderes. ¿Sabe? Quiere desacreditar el líder del ministerio, el líder de la iglesia, los pastores, los ancianos. Y con esto te estoy diciendo de todo lo que envuelve la vida de cada uno de nosotros. El enemigo se burla y también hace cartas, escribe cosas, pone palabra en boca de la gente y también se exalta a sí mismo. Vamos a verlo en 2 de Crónicas 32 del 9 al 15. Mientras el rey Senaquerib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Él no estaba conforme, él no quedó conforme. Y dice, esto dice el rey Senaquerib de Asiria. ¿En qué confían ustedes que los hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed, desacreditando al líder. ¿Lo ven? ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Óigame bien, Ezequías era hijo de Acaz y en el tiempo de Acaz su padre mandaba hacer cosas y él tenía que obedecer. No lo hizo de corazón, lo hacía porque lo estaba, pero entonces ellos recuerdan lo malo que ese líder hizo. Así mismo hace el enemigo. Y cuando tú, hermano, te pones a recordar las cosas malas que uno de tus líderes ha hecho, estás haciendo causa común con el enemigo. Líbrenos, Dios, de esto. Líbrenos, Señor, de hacer esto, porque estamos haciendo causa común con el enemigo. Él ordenó a Judá, sigue diciendo Senaquerib, para desacreditar al rey Ezequías. Y a Jerusalén, que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificio únicamente sobre él. Eso no era malo, ¿verdad? Pero él lo pone como malo. Él toma las cosas y las tergiversa para que el pueblo crea que su rey ha estado actuando mal. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Entonces viene a meter miedo. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. Ahí sigue desacreditando al rey. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados, mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes. Él se exalta a sí mismo. No hay otro Dios como Él, no hay otro rey como Él. Los dioses de ningún pueblo lo pudieron librar, pues entonces los asusta con eso. Pero ¿saben cómo Ezequías respondió a esto? Se unió con el profeta Isaías. Aleluya. Un tremendo hombre de Dios. Y oró, y así dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 32, del 20 al 21. ¿Qué fue lo que pasó? Mas el rey Ezequías
y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Lo que estamos haciendo nosotros en esta noche. Hemos pasado el día entero así, pero vamos a seguir esta noche hasta el tiempo que Dios lo permita. Y Jehová, aleluya, santo es el Señor. Me maravillo de mi Rey, de mi Dios. Me maravillo de mi Señor, porque lo mismo que hizo en ese tiempo, hace ahora. Es lo mismo que Él hace ahora. Oh Dios, grande y maravilloso eres tú, Señor. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, como se va a ir el enemigo avergonzado en el nombre de Jesús. Y entrando en el templo de su Dios, con letra minúscula, allí lo mataron a espada, óigame bien, sus propios hijos. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. El Dios de nosotros nos defiende. Leíamos esta mañana una palabra en el Salmo 44 que dice que Dios quita a las personas, a nuestros enemigos, y nos pone a nosotros en los lugares de poder y de grandeza. Eso solamente lo hace nuestro Dios. Solo lo hace Él. Nadie pudo detener el trabajo de Ezequías, porque lo que hacía tenía el favor de Dios. Cuando tú haces el trabajo que tienes que hacer con el favor de Dios, nadie detiene eso. En este tiempo, esta historia bíblica nos lleva a la reflexión. Es necesario cada cierto tiempo alentar, corregir, establecer reformas y planes, como nos lo ha ido mostrando el Señor desde hace algún tiempo. Vamos a decir, unos meses que el Señor nos está hablando. Primero establece tu identidad. Sepas bien quién eres en mí. El Señor quiere que conozcamos cuál es el propósito que tenemos aquí, que no estamos aquí para venir a sentarnos a coger fresco en un aire acondicionado. Estamos aquí para adorarlo y para buscar las almas que se pierden en el mundo, que Él es quien las salva. Dice, preparando y abriendo las puertas del corazón, el templo del Espíritu Santo, que somos tú y yo, para que la promesa de abundancia, paz, frutos y unción del cielo sea una realidad en nuestras vidas. Tenemos que reparar las puertas de cada uno de nosotros. Yo no puedo reparar las puertas tuyas. Tú tienes que pedirle al Señor que te ayude a reparar tus propias puertas. Yo no sé cómo está tu templo, ese templo que eres tú, que es templo del Espíritu de Dios. Pero tú sabes lo que tienes que reparar y lo que tienes que arreglar con el Señor. Segundo, como resultado de abrir nuestros corazones, vendrá el reconocimiento de nuestros fallos individuales. Cuando nosotros somos capaces de mirar hacia adentro de nosotros mismos. No que nadie nos mande, no que nadie nos obligue, sino simplemente tú mirar dentro de tu corazón. Entonces, nosotros nos comenzamos a pedir perdón al Señor primero. Nos perdonamos unos con otros. Nos alejamos de las actitudes de rebeldía, de la queja, de la intolerancia a las reglas que nos hacen replantear nuestra conducta delante de Dios y de nuestros hermanos, para como en aquellos tiempos ser bendecidos. Igual que en aquel tiempo, el Señor, cuando nosotros somos capaces de humillarnos, nos responde. Nos levanta. Lo grande de ser cristiano no es que nosotros no fallamos. El único que nos falla es el evangelio, pero tú y yo vamos a fallarle al Señor a cada momento. La palabra de Dios es la que nos falla. Pero sabe, tenemos un Dios que cuando fallamos siempre está dispuesto a levantarnos. Siempre está dispuesto a sanarnos. Siempre está dispuesto a alentarnos. Y no solamente lo hace de una manera individual, sino lo hace también como iglesia. Al igual que Ezequías, en la tercera parte de lo que voy a expresar, llamó a los ministros y al profeta a congregarse en unidad y los instó a no descuidar sus responsabilidades, sabiendo que fueron elegidos para estar en su presencia y servir. Hoy el Señor nos llama a servirle en unidad. El Señor nos llama a orar en unidad. El Señor nos llama a ayunar en unidad. El Señor nos llama a perdonarnos, a limpiarnos unos a otros, a levantarnos. Y sabe, nos pide que cuando le sirvamos lo hagamos con gratitud, lo hagamos con prontitud, no dejándolo para ahorita. Lo hagamos con entusiasmo, porque hay una palabra
que nos habla claramente de lo que somos como cuerpo de Cristo. Y esa palabra está en Efesios 4. El apóstol Pablo escribió: por tanto, yo prisionero por servir al Señor. Me gusta mucho esta versión porque lo dice como tan especial. Él estaba preso, Pablo, no en una cárcel bonita ni con acomodos. No, era una cárcel, de esas cárceles antiguas que eran horribles lugares. Y dice: yo soy prisionero por servir al Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Todo el que está aquí, hermano, ha sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados y por tanto tenemos la responsabilidad de vivir una vida digna de un llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Hermano, esa es la verdad de este evangelio. Esa es la verdad de la iglesia. Esa es la verdad del cuerpo de Cristo. Tú no eres cualquier cosa, tú eres y yo somos parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Entonces, hermano, tenemos que pensar en función de esto. La unidad es una poderosa arma espiritual que debemos usar con valentía, porque tú y yo somos una familia. Tenemos un Padre que nos eligió, como oímos el domingo, por el puro afecto de su voluntad. Tenemos un Señor que nos salvó, Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Tenemos un Espíritu Santo que cuando estamos unánimes, como estamos aquí en esta noche, se derrama con poder sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Nuestra unidad, hermano, no depende de la sangre ni del linaje. Nuestra unidad depende de la Trinidad de Dios. Es como una copia, vamos a decir, de esa unidad que tienen ellos. El mismo Jesús le decía que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ezequías le dio ánimo al pueblo porque mostraban habilidad y se unían para servir al Señor con inteligencia. Usa tu inteligencia, hermano. Dice la palabra de Dios que el temor a Jehová, ¿verdad? Es la inteligencia, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Jehová, hermano, es importante para nosotros poder servir al Señor. Es necesario que nuestra mente sea aceptada de una manera profunda, sea afectada de una manera profunda con el conocimiento veraz del propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo. Tú tienes que estar claro en lo que Dios quiere para contigo. Tú tienes que pedirle al Señor que te revele cuál es su propósito para contigo, para que entonces de ese modo tú deseches toda tontería y nos unamos y una sola fuerza, una sola iglesia, caminando detrás de los pasos que el Señor nos manda. Alcanzaremos al mundo, alcanzaremos las almas que se pierden y podremos decir, como dice este lema de nosotros, somos felices. ¿Por qué? Porque Cristo es la diferencia en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a unir nuestras manos como un símbolo de esa unidad que Dios quiere con nosotros.